Sí, la verdad que sí, porque hay una connotación adicional al aumento de casos. Estamos llegando, nosotros somos parte del censor por ser efectores de gran envergadura en la capital y en la provincia en general. Y en realidad hay varias, como nos ha ocurrido durante toda la pandemia, que el escenario donde se monta la amenaza del virus permanente va cambiando. Y este escenario es diferente porque es un escenario de verano que no habíamos tenido a principios de octubre, es un escenario con flexibilización plena, es un escenario con abandono, yo diría, no sé si casi por completo, pero un abandono enorme de la autoprotección y de la conciencia de la protección al prójimo vulnerable y un escenario donde existe un auge de la necesidad de recuperación económica y puesta en marcha del país. Es una situación bastante compleja, ¿no? Uno no sabe si todo esto se ha dado porque es verano, porque la gente ya está cansada de todo un año en que se tuvo que cuidar, sí porque las actividades obviamente se fueron habilitando por esa necesidad de trabajar desde distintos sectores. Si la llegada de la vacuna le hizo creer a muchas personas que llega la vacuna y entonces se soluciona todo, es como bastante complejo, ¿no? La llegada de la vacuna tiene un efecto paradójico produciendo, estimo yo, ¿no? Por supuesto no es nada científico, pero uno estima que la llegada de la vacuna ha llegado a reforzar esa sensación de hastío que teníamos y de esa falta de esperanza, a generar esperanza que lleva a la euforia que empuja el abandono de las medidas o la baja de la guardia en las medidas de precaución. Pero en realidad esto está ocurriendo en todo el mundo. Sabemos que el virus es difícil de eliminar. Tenemos el ejemplo de Italia, que había llegado a tener 2 casos diarios y hoy a tener una situación que lo llevó al toque de queda. Tenemos Gran Bretaña con 50.000 o más de 50.000 casos diarios, después de haber pasado un efecto devastador, donde cuesta controlar esta situación. Lo que no cambia es que lo que seguimos sabiendo es que los contagios aumentan cuando aumenta la circulación. Y los factores que aumentan la circulación también lo afectan en determinados grupos etarios en mayor medida. Y lo que tampoco cambia es que esa franja de jóvenes que usted mencionó es la franja que tiene más proporción de personas asintomáticos o personas que empiezan a contagiar desde 2 días de los síntomas que en esta franja etaria son muy tenues. Una febrícula, una fiebre de bajo grado, un pequeño decaimiento que el joven puede no detectar y se convierte en un transmisor. Si hay actividades que promueven el aglomeramiento y la circulación de esta franja etaria, es bastante esperable que uno tenga el impacto que estamos teniendo. En la atención de estos últimos 4 días, más de 100 pacientes que acuden a la posta respiratoria de nuestro hospital, con largas esperas para realizar la documentación de la infección, con mayor, hoy no diría resistencia, pero sí con una menor preocupación en detectar quiénes han sido sus contactos, con una menor adherencia de los contactos estrechos a mantener la cuarentena de aislamiento. Se suman un montón de circunstancias que además justamente atentan contra nuestra esperanza. Fíjese que Gran Bretaña, Estados Unidos están vacunando en medio de una escalada del virus que prácticamente entorpece esa campaña de vacunación, que era la esperanza que Exacto. teníamos, ¿no? Le iba a preguntar, esto también afecta obviamente a todo lo que es el trabajo diario del personal de salud. Estaba pensando, ¿no? Hace un par de semanas atrás o unas 3 semanas atrás, recuerdo que de aquella cantidad de casos altos que había en Paraná, por ejemplo, se llegó a tener creo que 24 casos en la ciudad, Exactamente. 30 casos en el departamento.
Y ahora, bueno, ya subió enormemente, digo, a ustedes en el nosocomio, básicamente. Esto vuelve a desequilibrar esa es una todo, muy ¿no? buena apreciación porque esa es la otra parte del escenario que cambió. Nos encuentra con un hospital también flexibilizado. A las otras patologías nosotros reactivamos la atención Claro. usual de las personas. Controles cardiológicos, controles de los pacientes diabéticos, aumentamos el número de cirugías prácticamente a situaciones normales. Gente que estaba esperando también su atención, Exactamente, obviamente. y ahora nos encuentra también en un hospital a pleno que tiene sus camas cubiertas por este tipo de patologías. Cuando fue el brote anterior, el hospital estaba en un 70% dedicado a COVID. Bueno, ahora estamos dedicados también a otras patologías y tenemos que otra vez empezar a hacer un replanteo estratégico de nuestras terapias intensivas, de nuestras salas de internación. Estamos rehabilitando para COVID nuevos pisos que habíamos destinado a la atención de otras patologías y empezar nuevamente a trazar este tipo de estrategias. Sumado a eso, Sí. se suma el aumento por la flexibilización de la accidentología. Claro, obvio, también. Que ha crecido un 50% en las últimas 2 o 3 semanas. Entonces tenemos terapias intensivas ocupadas por politraumatismos, consultas en la guardia. La verdad que el panorama es poco complicado. alentador. Recién compartíamos declaraciones que había hecho el presidente de la Nación, Alberto Fernández, donde, bueno, sobre todo le hacía un gran llamado de atención a los jóvenes, que como está explicando el doctor, se contagian, puede casi ser asintomáticos o tener algunas cosas muy leves, pero que contagian a los mayores y pueden llegar realmente a tragedias familiares. Yo quiero compartir con usted, doctor, y con nuestra teleaudiencia, estas imágenes de lo que ocurría en las últimas horas en la llamada Isla Bonita de aquí de la ciudad de Paraná. Esto ha causado realmente, bueno, sinceramente mucha preocupación y mucha conmoción. A ver si podemos ver las imágenes. Concretamente, allí estamos viendo, ahí estamos viendo las imágenes. Esto ocurría ayer. Embarcaciones, grandes embarcaciones, que salieron desde el Club Náutico de la capital de la provincia de Entre Ríos, con cientos de jóvenes que estaban así, sin distanciamiento social, sin barbijo. Realmente una verdadera fiesta, una celebración importantísima. Mucha gente. Observen ustedes. Esto realmente en las redes sociales se ha podido observar cómo causó indignación, sobre todo, en mucha gente que, como lo venimos diciendo desde hace tantos meses, tanta gente que se cuida, tanta gente que no sale de su casa. Y la pregunta que uno se hace, ¿no? ¿Dónde están los controles? Hoy la municipalidad ha dicho que esto no estaba habilitado, pero uno piensa, ¿dónde están las personas o las organizaciones que deben controlar esto? Prefectura Naval Argentina, ¿dónde estaba que no observó esta situación? La gente del Club Náutico que tiene que dar permiso para el amarre y para la salida de estas embarcaciones. ¿Cuál es la postura? Los controles de la municipalidad, los controles de la provincia, ¿dónde estaban? Observen ustedes, esto es lo que sucedía. Estos jóvenes pensarán que porque están cerca del agua no se contagian, no sé. Dele su mensaje, doctor. No, bueno, mire, mensajes de llamado a la responsabilidad ciudadana, colectiva, individual, venimos dando desde hace 8 o 9 meses. Lo que uno piensa desde el punto de vista personal es como usted dice, dónde están el resto de los actores que deben estar en sintonía y a la altura de las circunstancias. Como usted dice, yo no veo en esta imagen ninguna lancha de la prefectura. Veo que esta embarcación llena de gente que seguro que con COVID o sin COVID viola todas las normas de habilitación. No soy un experto en náutica, pero estoy casi seguro que esto está violando las normas. Hay una embarcación que casi se hundió también allí en ese contexto por club. la cantidad de chicos que llevaba. Pero yo creo que en un lugar normal usted hace un llamado a la responsabilidad, pero no le pide a la gente que sea buena o que sea mala. Tiene acciones regulatorias y aquel que no cumple lo que debe cumplir tiene que padecer una actitud sancionatoria.
La verdad es que desconozco en qué instancia de control está esto, pero lo que sí me corresponde a mí como experto es decirle que es muy difícil cumplir o hablar de la palabra protocolo en esta situación. En esta situación no hay protocolo posible. En una reunión de 150 o 200 personas bailando, no hay un protocolo que el virus pueda respetar. De manera que si uno cae en la utopía de creer que un protocolo salva estas situaciones, bueno, creo que vamos a tener las consecuencias que estamos teniendo. Y la única manera de ir por encima de eso es tener acciones regulatorias o actividades que permitan el control. Y no tener actividades que uno después no va a poder controlar, porque después se encuentra con esa situación y esa paradoja que los organismos de control dicen, bueno, la situación es incontrolable. Y es obvio que una fiesta de 200 personas va a ser incontrolable. Y usted no puede meter un escuadrón de personal de seguridad a abatir a los que están en esa fiesta. Simplemente hay que manejarlo, me parece a mí, de una manera de estrategias centralizadas en las acciones que promueven la circulación de personas contagiantes en determinadas situaciones y que no afecten de manera significativa o no tan significativa a las actividades que hemos conseguido reactivar, que tanto necesita el país y todo el mundo en cuestiones económicas. Entonces, Europa, por ejemplo, ha echado mano a la acción del toque de queda de 22 horas a 5 de la mañana, que son los horarios donde circulan o tienen mayor posibilidad de ocurrir estas situaciones de aglomeramiento incontrolable. Y bueno, y permitir que los locales trabajen hasta esa hora, claro, que lo hagan en horarios diferentes. El presidente adelantó como que no iba a haber un toque de queda, pero hoy se reunía el gabinete a nivel nacional para, no sé si decidir algo parecido que tenga que ver con un toque de queda. Para usted, ¿ese sería un buen punto para que esto no se termine de descontrolar? Mire, no nos corresponde al estamento de salud expedirnos sobre medidas específicas de control de la población. Lo que sí nos corresponde a nosotros es puntualizar que la única forma de disminuir la circulación del virus es disminuir la circulación de las personas que lo contagian y lo propagan. Hay un montón de situaciones que nosotros no podemos evaluar desde el estamento de salud, es decir, la actividad comercial compensatoria, la forma de compensar a quien trabaja, a los locales que trabajan menos tiempo o en tiempos diferentes. Nosotros no manejamos esa situación, por lo tanto no nos corresponde a nosotros hacer recomendaciones al respecto. Podemos opinar como ciudadano, como puede opinar usted. Sí, pero me parece que es importante que ustedes opinen, porque ustedes son los que tienen que después lidiar con las personas que se enferman. Ustedes son los que después tienen que tener las camas para ofrecerle a la gente cuando lamentablemente esté enferma, con un cuadro severo, con un cuadro crítico. Ustedes son a los que se les exige respuestas. Digo, me parece que es importante que ustedes, la gente de salud, opine también al respecto. Bueno, pero nosotros no tenemos que opinar desde el lugar de víctima, por así decirlo, que nos toca enfrentar las consecuencias. Tenemos que opinar desde los que nos corresponde opinar con los parámetros de evaluación que nos corresponden. Nosotros sí tenemos un buen parámetro de evaluación, que hay un virus propagándose en una franja etaria determinada y que se produce por la circulación de esa franja etaria, que los protocolos no son, desde el punto de vista científico, lo suficientemente efectivos para evitar la propagación de ese virus porque no se realiza, no permite la utilización de las barreras mínimas que son distanciamiento y tapaboca nariz en las circunstancias como esta y un poco de alcohol en gel y lugares ventilados. Pero fíjese qué preocupante que en el verano que tenemos la mayoría de las actividades al aire libre, como usted lo está mostrando en las imágenes,
tenemos esta situación. Imagínese lo que va a ser en el invierno a partir de esta situación de base, ¿no? Doctor, la última pregunta y una respuesta tal vez un poco más corta. ¿Cómo van con la vacunación del personal de salud? Bueno, vamos bien. Hoy vacunamos una tanda muy importante de gente y estamos alrededor de cumplir entre mañana y pasado la vacunación completa correspondiente a las 450 dosis de vacuna que hemos tenido en el hospital para el personal de salud más expuesto. Bien, una segunda, la segunda dosis para el personal de salud, ¿saben? Estiman La segunda ¿cuándo dosis tiene que ser no antes de los 21 días de la primera fecha de vacunación. Y tampoco sabemos si no vamos a seguir escalando, si no vamos a tener dosis para seguir escalando en la primera dosis en el resto del personal de salud, que está un poco menos expuesto, pero con esta circulación comunitaria, imagínese que cualquiera está atendiendo pacientes COVID en este momento. Me imagino que sí. Doctor Bantar, muchísimas gracias como siempre. Un placer y gracias por habernos visitado aquí hoy. No, gracias a usted. Bien, seguimos nosotros y seguimos hablando